como que se abrogan, sino que siguen cumpliéndose y siguen siendo vigentes. Uno de esos principios es el principio de la confesión. Y cuando hablamos de la confesión a veces no lo entendemos, porque quizás las primeras personas que nos enseñaron acerca del cristianismo y del evangelio, pues nos hablaban de que ya uno no tenía que confesarle sus pecados a nadie, como de pronto en la religión tradicional se acostumbraba o se acostumbra a hacerlo, que usted va al líder y le cuenta las cosas más superficiales para que pueda como tener ese perdón. Entonces pues nos enseñaron bíblicamente, con razón, de que ya no lo teníamos que hacer, y entonces descartamos completamente la confesión. Lo único que hicimos fue como pedirle perdón a Dios por algo. Señor, perdóneme. En algunas ocasiones se dice algo así como perdóneme si acaso le he ofendido, y ya. Entonces el martes les estoy diciendo que no, que lo correcto es uno empezar a mirar qué clase de pecados yo he cometido aún desde que éramos niños, desde ese robo aparentemente inocente al papá, a la mamá, de quedarse con esas vueltas, de quitar algo allí en una, tal vez dentro de un principio de ignorancia, pero no inocencia. Se sabía que se estaba haciendo el mal y se aprendió a hacer lo malo, y a partir de allí pecados como el aborto, pecados como visitar lugares de adoración a ídolos, a brujos, a espiritistas, confesarlos, o sea, decir: Señor, yo reconozco que hice esto en mi ignorancia, fui a tal lugar, hice esto, bueno, participé de aquello, bueno, lo que sea. Esa confesión es necesaria porque, bueno, quiero que empecemos leyendo aquí. Yo ya lo leí el martes, pero me parece que nunca está de más leer y recordar, porque seguramente algunos no estarán hoy, de los que algunos no estuvieron el martes, de los que están hoy. Entonces pues bueno, no hay problema, lo recordamos un poquitico. Proverbios 28 versículo 13. Veamos allí lo que nos recuerda en esta mañana la palabra de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, el que los tapa, el que dice: sí, yo hice eso, pero no, eso fue porque es que mi mujer, es que porque eran mis hijos, era porque yo no sé qué. Y bueno, uno empieza como a justificarse. Ahí está diciendo algo muy poderoso, y es: el que encubre sus pecados no prosperará. Y prosperar no significa solamente que tengamos dinero, sino prosperar significa que nos vaya bien en la vida, que nuestros hijos estén sanos, que nuestro hogar no se dañe, que nuestra salud esté bien. Eso es prosperidad según la Biblia, ¿no? Yo lo he estudiado bajo un tema que es la prosperidad integral, la prosperidad completa, donde Dios me bendice en todas las áreas. Entonces es ahí donde necesitamos es el conocer que el que encubre su pecado no prospera. Pero luego dice la segunda parte: mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces aquí utiliza el término confesar, decirlo. Es que yo hice esto, es que yo practiqué esto, es que yo fui a tal lugar. Esa confesión es muy poderosa. Entonces eso ya lo estuvimos estudiando el día martes, solamente se lo recordaba. Que por favor usted sea consciente, sobre todo le pida al Espíritu de Dios que le ayude a recordar cuáles fueron esas cosas en las que usted le falló al Señor, usted le dijo a Dios, le dijo al pecado, sí, le dio la entrada a través de una práctica de algo. Entonces hay que confesarlo, eso es importante. Ahora, yo quiero que pasemos a un segundo punto muy importante dentro de esto, y es la confesión de los pecados personales, de los pecados propios, la confesión de lo que yo hice, de lo que yo me acuerdo que fui, que pagué, compré, dije, dañé, bueno, lo que haya sido, fue mi pecado. Pero le pregunto a usted que está aquí esta mañana: ¿alguna vez usted ha sido consciente de que también hay que confesar los pecados de otros? ¿Alguna vez usted ha sido consciente de que usted y yo deberíamos de confesar pecados ajenos, pecados que no cometí yo? Bueno,
pues en muchas ocasiones uno no tiene ni idea de que eso sea real. ¿Cómo así que confesar los pecados de otro y otro qué tiene que ver? Cada uno lleva su propio bulto y el otro que lleve el suyo y yo llevo el mío. Pues la verdad es que no tenemos necesidad de confesar los pecados de absolutamente todas las personas, porque pues aunque si queremos que haya un cambio en nuestras vidas, vamos a tener que aprenderlo en muchos aspectos. Pero para comenzar a entenderlo, tenemos que confesar los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y mínimo hasta nuestros tatarabuelos. Digo mínimo porque si a duras penas sabemos el nombre de los abuelos, no creo ni siquiera que sepamos quiénes fueron los bisabuelos y los tatarabuelos, ¿sí? De pronto usted sabrá, ay, mi abuelito no sé quién, y mi abuelita, pero ya, y los bisabuelos de pronto, pero tatarabuelos, no estoy tan seguro. Nosotros los latinos, latinoamericanos, la cultura latinoamericana, tenemos muy poco conocimiento de dónde venimos, de cuáles son nuestros antepasados. Los hebreos, los judíos, los orientales, no. Ellos tienen una cosa que se llama árbol genealógico. Y toda la persona sabe de dónde viene, por ahí a quién fue su primer ascendiente. Y lo saben perfectamente. La Biblia es un ejemplo de ello. Usted ha leído esa lista de nombres, dice fulano, vendrá sutano, mengano, a la edad de tanto, luego fulano. Nombres rarísimos. La mayoría de cristianos no lee esas listas. Dice, es un poco de nombres raros, mejor pasemos a otro capítulo más interesante. Está muy aburrido. Ahí hay una verdad de Dios poderosísima y podría uno aprender muchas cosas como toda la Biblia. Pero eso me permite ver que ellos no se olvidaban quiénes eran sus papás. Si su papá se casó, si su abuelo, si su bisabuelo, si él sirvió a quién, dónde trabajó, qué hizo. Uno no sabe, uno no se da cuenta. Y resulta que hay familias donde de pronto el abuelo tenía mucho dinero, plata, tuvo fincas, haciendas, era dueño de una cantidad de tierras, mucho dinero. Y ahora ese nieto no tiene ni pa'l tinto. Ese nieto ha vivido arrancado toda la vida y él no se da cuenta de que entre ese hijo, entre ese abuelo y ese nieto hubo una brecha que algo hizo que se rompiera y su papá ya como que nació y creció y vino en necesidad y luego lo engendró a él y ya él ahora, mejor dicho, ha vivido endeudado con una cantidad de problemas. Entonces, ahí hay algo que hay que mirar y es qué hizo que eso que tenía ese abuelo se perdiera. No, que lo robaron, no, que se metió en malos negocios, no, que murió, los hijos no supieron administrar todo y bueno, entonces uno empieza como a mirar y es ahí donde uno tiene que darse cuenta qué pasó. Yo vengo de una familia en la que sucedieron ciertas cosas y la solución a ese problema es la confesión de los pecados, no solo míos, sino los pecados de otros. Lo vamos a leer cuando Moisés lo establece. Dios se lo manda a Moisés para que Moisés se lo enseñe a sí mismo a Aarón, que era el sumo sacerdote, y tenía que hacer lo siguiente. Vaya conmigo, si tiene la Biblia, a Levítico capítulo 16. Vamos a mirar Levítico capítulo 16, versículo número 20. Vamos a mirar aquí la confesión de los pecados ajenos. Escuche usted, la confesión de los pecados de otros, los pecados que cometieron otras personas. ¿Yo qué culpa tengo? Pero dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que si el que pecó fue Adán, yo esté destituido de la gloria de Dios? Porque Adán puso su semilla en Caín y Abel, luego Caín en sus hijos, luego sus hijos en sus hijos, y así, cada semilla va naciendo contaminada. Y lo que esa persona pudo haber hecho, mire, algo que tenemos que entender es que muchos no lograron o no alcanzaron mejor a ver las consecuencias de todos sus pecados. Dicho de otra manera, se lo pongo de una manera más clara. El hecho de que usted cometa un error, un pecado, se quedó con algo que no le pertenecía, le negó una deuda a alguien, le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene plata, usted no sea así conmigo, yo no le voy a pagar, ¿sí? Y se ranchó ahí. Y entonces el hecho de que él haya hecho eso, o la persona que sea, lo haya hecho, y en el momento no haya visto consecuencias de que le empezó a ir mal y todo, no lo haya visto, no quiere decir que no se quede sin consecuencias.
De hecho, se murió y no vio las consecuencias. Se murió y como que siguió, como que no pasó nada. Pero el hecho de que no haya visto las consecuencias no quiere decir que a su familia, hijos, nietos, bisnietos, no los vaya a afectar ello. Y por eso uno tiene que darse cuenta que la confesión es algo muy necesario. La confesión de pecados míos, pero también la confesión de pecados de otras personas dentro de mi línea familiar que me pudieron haber atado con un pecado o con una rebelión o con una iniquidad. Ya lo vamos a leer aquí. Levítico 16, versículo 20. Vea conmigo, por favor, lo que dice la Biblia. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, expiar significaba pedir perdón, el tabernáculo de reunión, el altar, hará traer el macho cabrío vivo. El macho cabrío vivo era un símbolo, pero representaba a Cristo. ¿Sí? Esos animalitos que se sacrificaban, todo tipo de animalitos, se sacrificaban machos cabríos, ovejas, corderos, toros. Todos esos animales que se sacrificaban tenían un símbolo y era representar a Cristo Jesús. Que Cristo iba a venir a morir y que Él iba a ser nuestro sacrificio expiatorio. Y bueno, era un símbolo representar a Cristo. Entonces dice, hará traer el macho cabrío vivo, versículo 21, y pondrá a Aarón era el sumo sacerdote, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Qué significa poner las manos sobre la cabeza? La comunión que usted y yo tenemos que tener con Cristo. Eso era poner las manos, o sea, yo estoy conectado con Cristo, estoy unido a Él, por eso puedo recibir su gracia, su perdón y todo lo que Él me da. Pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él, escuche, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Amén. Mire, aquí está diciendo algo que parece raro, parece extraño. Nosotros como que no lo entendemos porque hace parte de algo totalmente ajeno a las costumbres cristianas que hemos adquirido. Y era tomar un animal vivo, colocar a Aarón las manos sobre la cabeza de este animal y empezar a decir: Señor, yo confieso que hemos sido mentirosos, confieso que hemos estado viviendo en adulterio, confieso que hemos estado robando a nuestros empleados, robando a nuestros jefes, confieso que hemos llegado tarde, que hemos incumplido, que hemos dañado con palabras, ofendido, y empezar a decirle todo eso a un animal, en la cabeza de ese animal, y luego soltarlo y que se fuera al desierto. Eso parece muy raro, pero era un símbolo, una tipología mejor de lo que usted y yo hoy tenemos que hacer. Mire que Aarón no era el que cometía los pecados. Bueno, él tenía los suyos, pero no eran los pecados de Aarón los que se confesaban. Dice: y Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades, todas las rebeliones, todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿De quién confesaba los pecados Aarón? ¿Los pecados de él? Pues seguramente también habían pecados, pero él empezaba a confesar los pecados de todo el mundo. ¿Se da usted cuenta de que el principio bíblico de confesar los pecados ajenos está en la palabra? Y que pedir a Dios que me perdone por pecados que yo no cometí es una de las formas para ser libre, para quitarle el derecho a Satanás de enfermarme, para quitarle el derecho a Satanás de dañar mi hogar, para quitarle el derecho a Satanás de afligir mis emociones, para quitarle el derecho a Satanás de que yo viva bajo la ruina, bajo las deudas, para quitarle el derecho a Satanás de que me oprima con pecados recurrentes. Ese derecho se le quita a través de una cosa que se llama confesión de pecados delante del Señor. Y vuelvo y lo repito, nosotros no estamos acostumbrados a confesar los pecados. Nunca. De ninguna manera. Pongamos un ejemplo en un hogar. Un esposo se porta mal con la esposa, le grita, le dice cosas feas, en su ira, en su enojo por algo que no le gustó, le dice. Entonces la esposa se enoja, le deja de hablar.
entristece, hasta llora, bueno, hay un conflicto. Pero después el hombre como que ya se le baja la ira y como que él recapacita, como que él dice, yo no debía haber hecho esto. Lo recapacita en su interior. Entonces de pronto, después de haber pasado horas o qué sé yo cuánto tiempo sin hablarse, de repente él vuelve y le habla. Y le dice, mija, hágame el favor, o mija, mire, le traje esto. Y ya. Y entonces ella como que lo mira, como que no, como que sí, pero bueno, ella también como que le presta atención y le acepta, y de pronto le escucha, o hasta después siguen hablando sin ningún problema y siguen. Y ya. El hombre y la mujer, los dos, creen que se solucionan las cosas, sobre todo el hombre, que fue el que cometió la mayor ofensa. Él cree que ya está bien, porque ella ya le volvió a hablar, ya le volvió a servir con bueno, sin tanta ira el almuerzo, se lo puso ahí de buena gana. Él ya cree que ya todo está bien, pero la verdad es que no. De hecho, la misma mujer puede pensar que ya está bien. Si ella así en su tranquilidad le preguntan y dicen, ¿y su esposo? No, él, bueno, sí. Y ella supone que está bien, pero no, porque como no hubo confesión, no hubo sanidad ni restauración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que ese problema quedara verdaderamente resuelto, el hombre tuvo que haber ido y haberle dicho, mi amor, esposa, bueno, como sea que le diga, yo reconozco que me equivoqué al levantarle la voz. Yo reconozco que no debía haberle dicho esa palabra fea de su mamá ni de su hermana. Yo reconozco que lo que hice estuvo mal y quiero pedirle, esposa, que me perdone. Yo no quiero volverlo a hacer más. ¿Sabe qué produce eso? Eso produce restauración en el alma. ¿Sabe por qué las parejas viven peleen y peleen y peleen? Porque nunca se restauran los problemas antiguos. Nunca. Entonces, él cree que ya está bien, pero no es sino que vuelva a suceder otra cosa más o menos parecida o lo que sea, que inmediatamente ella se acuerda de lo que le hizo, de lo que le dijo, porque no ha habido restauración, no ha habido sanidad, porque no ha habido confesión. O sea, nosotros no fuimos enseñados a confesar las cosas. Ya, uno hace cuenta que no pasó nada, ya, una palmadita en la espalda, no pasó nada, sigamos adelante. Eso puede ser una pelea. Entonces uno cree que como no están peleando, no se están diciendo cosas feas, el hogar está divinamente. Y no, en el momento está bien, sí, pero es nosotros lo llamamos, no sé, en otros lugares donde nos están viendo como lo llamen, pero cuando uno se hiere, se corta, se raspa y no se produce una sanidad, una limpieza profunda, por encima sale esa sangre que se empieza a coagular, algo que nosotros llamamos una caracha. Esa caracha de encima, si usted va a un médico después de haber sufrido una herida y no haberla limpiado, lo primero que el médico hace es quitar esa caracha y limpiarla otra vez. Claro, eso va a doler muchísimo, eso va a salir materia, va a salir todo, pero es la única forma de que haya una verdadera sanidad. Nosotros lo único que hacemos, bueno, ojalá ya no lo hagamos, pero la mayoría es poner una carachita ahí encima. La carachita es, ahí le traje un pan. La carachita es, ya le hablé bien. La carachita es, ahí le ayudé a lavar algo. O ahí le regalé 20,000 pesos para que vaya y se compre algo. O bueno, lo que sea, no sé, lo que usted se puede imaginar. Eso es la carachita que nosotros ponemos por encima de la herida. Pero la herida está pudriéndose por dentro. Y no es sino que vuelva otra vez y toque otra situación igual, eso va a doler. Se conoce como heridas que sanan en falso, ¿no? Por fuera parece seco, pero por dentro está pudriéndose el tejido. Entonces, la confesión es muy importante. Es muy importante. Con Dios y también con las demás personas. Yo le leía el día martes un versículo, se lo quiero recordar, en Santiago 5:16. Simplemente se lo va a recordar así, usted lo puede escribir y en su casa lo lee. Ya lo leímos. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Otra versión dice, orad unos por otros para que seáis restaurados. Porque cuando yo le confieso a esa persona que la ofendí, cuando yo le confieso a esa persona que yo reconocí mi error, que yo me di cuenta
de que haberle mentido, de que haberme ido con ese amigo, con esa amiga por allá a hacer qué sé yo, nada malo aparentemente, pero que le mentí para eso, estuvo mal y lo reconozco, lo confieso, hay sanidad, hay restauración. Entonces, eso es para entender lo que tiene que ver con Dios, perdón, con las personas que me rodean. Ahora, con Dios, y sobre todo en el mundo espiritual, es muy, muy importante la confesión. Pero como ya se lo dije, quizá es posible que estemos confesando pecados propios, muy bien, pero hay que empezar a confesar pecados ajenos. Va a empezar usted, si no lo había hecho, si ya lo ha hecho, pues gloria a Dios, va a empezar usted a darse cuenta de que nuestros abuelos nos heredaron una cantidad de cosas. Bueno, 3 cosas, dice la Biblia. Primero, iniquidades. ¿Sabe qué es la iniquidad? La iniquidad es la raíz que lleva a la gente a cometer todo tipo de mal. Se llama orgullo y codicia. Por la codicia y por el orgullo la gente busca lo ilícito, hace trampa en los negocios, se mete en cosas ilegales, participa de engaño para recibir dinero, se mete a trabajar en cosas fraudulentas por la codicia y por el orgullo. Eso se llama iniquidad. Entonces, si mi abuelo tiene una finca y él un día dijo, es que ese vecino allí que es todo tremendo, no sé qué, voy a echar la cerca, y en lugar de poner la cerca por donde siempre había sido, la puso un poquitico más afuera, o sea, más hacia el vecino, para favorecerse él 1, 2, 3 metros, lo que sea, y se quedó con eso, eso ya es iniquidad, porque él sabe que el lindero era una línea y él lo cambió. Eso ya es iniquidad, porque por orgullo y por codicia la persona le quita a otro. Hermanos que sus padres les heredaron una finquita, les heredaron una herencia, lo que sea, tierras, supongamos, y ese hermano que es más codicioso, que tiene más iniquidad, le quitó al otro, se quedó con la parte más grande y se puso y se agarró y dijo, no, esto es mío, yo es el que más he trabajado, yo fui el que cuidé a mi papá, mi papá me quería más a mí y no sé qué, y se queda con una mayor parte. ¿Listo? Los otros lo dejan y se quedan ahí con lo que sea, o no quedan sin nada, listo. Ese hombre muere. A esos hijos les heredó una cosa que se llama iniquidad. Esos hijos llegan a Cristo pero ¿por qué no prospero? ¿Pero por qué en todos los negocios me den la cabeza? Porque es que su papá le quitó a sus hermanos y él se quedó con la parte más grande y la iniquidad lo alcanzó a usted. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es volver otra vez a destapar esa caracha ahí y decir, Señor, yo reconozco que mi papá robó a mis tíos, él se quedó con la parte más grande. Y estoy poniendo un ejemplo, no sé, piense usted en su casa, en su familia, y si no piensa en nada, si no sabe nada, pídale al Espíritu Santo que le ayude a tener en cuenta qué pasó. Eso se llama iniquidad. La iniquidad es lo que está escondido, es lo que está oculto. Uno lo lee en la Biblia, iniquidad, uno cree que eso no es inequidad, ¿no? Porque hay 2 palabras muy parecidas. Inequidad es una cosa y iniquidad es otra. Inequidad significa cuando uno reparte mal, ¿sí? Parecido a lo que siento porque hablaba de la herencia y usted tiene que repartirle a cada uno lo que se merece. Entonces, esto es para ti, esto es para ti. Eso se llama equidad. Inequidad es no darle a cada uno lo que le corresponde. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de iniquidad. Iniquidad, todas con I. La otra tiene una E intermedia. Esa iniquidad es eso que está escondido, es eso que está guardado, es eso que uno no sabe, pero que lo está afectando. Por orgullo y por codicia. Esa es la raíz de la iniquidad. Ahora menciona otra cosa aquí muy interesante. Dice, confesará todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones. ¿Qué es la rebelión? Con lo que nacemos. La indisposición para someternos a las autoridades, para no hacer caso, para no obedecer. Eso se llama rebelión. Y uno tiene que confesarlo, uno tiene que reconocerlo. ¿Por qué? Porque nacimos con esa rebelión.
Nuestros padres nos heredaron eso de, ¿qué va? Usted no se le humilla a nadie, usted no le da caso a nadie. Y entonces, es claro, a los primeros que no le va a hacer caso es a ellos, a los papás. Y por eso los hijos son rebeldes, porque eso de rebeldía significa no someterse a la autoridad. Ver una autoridad y decir, uy, qué pereza, hablar mal de todo tipo de autoridad, criticarla. Eso se llama rebelión, hay que confesarlo. Y luego los pecados, que es todo tipo de maldad que se cometa. Ya los pecados sí son las cosas que se pueden ver. Muchísimos, hay muchísimos pecados, ¿no? Pero pues más o menos es lo que le puedo mencionar. Entonces, ¿qué quiero yo que recordamos o que nos demos cuenta en esta mañana, si no lo habíamos entendido? Si usted está enfermo, si usted está de pronto endeudado, arruinadas sus finanzas, si su hogar ha sido una batalla campal, de verdad es que, mejor dicho, no solamente mire su presente, mire de dónde viene y confiéselo delante de Dios. Empiece a confesarlo. Entonces uno empieza a mirar y a decir, oiga, tengo que confesar mis pecados, sí, pero también tengo que confesar los pecados de mis antepasados, de mi familia. ¿Usted sabe por qué cada vez hay más enfermedades? Hace 20 años nadie se imaginaba las enfermedades que hoy en día existen. ¿Por qué? Pues porque cada vez los pecados se multiplican más y eso trae enfermedades cada vez mayores, cada vez más agresivas. Eso es. Entonces uno, ¿cómo se va a escapar de esto si no lo confiesa? Ahora mire, quiero decirle algo muy importante, muy importante. Si usted va a confesar los pecados de su papá, porque resulta que su papá fue un mujeriego empedernido, que eso tuve una novia en cada esquina, y usted dice, yo no quiero eso, yo quiero tener un hogar, ojo solamente para una sola mujer, ser fiel y bueno, obedecer a Dios y amar a mi esposa. Listo, lo felicito por ese pensamiento, así se piensa, eso es ser un verdadero hombre, listo, no hay problema. Pero si usted va a pedir o va a confesar el adulterio de su papá y resulta que su papá murió por ese adulterio, por lo que sea, de una enfermedad terrible, del corazón, derrame cerebral, lo que sea, y usted también como que le duele el pecho, usted también como que siente cosas, para que se quite toda esa herencia y para que no lo afecten ni el adulterio, ni la enfermedad, ni nada de eso, tiene que confesarlo. Pero para confesarlo tiene que reconocer que no quedó ninguna deuda pendiente con ese papá, aunque ya se haya muerto. ¿Qué significa eso? Significa que usted sepa que ya lo perdonó, porque uno no podrá quitarse la herencia de encima de alguien si uno no ha perdonado, porque no tiene autoridad. La falta de perdón me quita la autoridad. Entonces yo voy a pedir perdón porque es que resulta que mi mamá, uy, eso fue terrible, eso toda una vida terrible, mejor dicho, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Mi mamá vivió desordenadamente, tan desordenadamente que no nos crió, tan desordenadamente que me dio a que me criara una tía, a que me criara la abuela, a que me criara por allá no sé qué, y ella por allá con señores, y bueno, cantidad de cosas, listo. Entonces usted se da cuenta de eso y usted lo va, o yo me doy cuenta de eso, entonces yo lo voy a confesar, listo. Señor, yo confieso que mi madre fue esto, hizo aquello, listo, lo confieso, está muy bien. Pero si en mi corazón estoy diciendo, uy, pero es que mi mamá cómo fue, y yo, de hecho murió y yo no le hablaba, de hecho vive en alguna parte y yo digo, no, ya por allá, ¿por qué no se esforzó por mí? Y me escribe o me habla a veces, mi hijito, no sé qué, y me da pereza, uy, ahí está molestando otra vez. Si yo no he podido resolver mi relación con esa mamá o con el papá o con el tío, con el que sea, no voy a poder confesar los pecados porque no tengo autoridad para hacerlo. Antes de entrar en esa confesión tengo que darme cuenta que yo ya lo perdoné, y si no lo perdoné tengo que perdonarlo y tengo que volver a restaurar esa relación. Entonces ahorita sí, ya lo perdoné, ya sí, que él... ¿Por qué lo perdoné? Porque me di cuenta de que él no conocía del Señor, él ignoraba muchas cosas. En ese momento pensó que lo mejor para mí era dejarme en manos de mi abuela. En ese momento pensó que lo mejor para él era no hacerse cargo de un hijo. En ese momento creyó que lo que hacía era lo mejor, así me haya hecho sufrir, pero yo lo perdono porque lo hizo con una buena intención, que tal vez no haya sido la mejor decisión, seguramente, qué bueno que me hubiera criado, pero no lo hizo, entonces yo le perdono. Estoy poniendo un ejemplo también, son ejemplos. Simplemente quiero que a través de esto usted se dé cuenta de que para confesar los pecados de mis antepasados yo tengo que estar claro de que yo también los perdoné.
Y no que estoy ahí, que uy, es que cómo me fue a hacer eso. Pero bueno, Señor, confieso eso. Uy, pero que ni se vaya a atravesar por aquí ni vaya a venir, porque mejor dicho, yo no le hablo, yo no le dejo entrar a la casa. Y no sé qué. Esa persona no tiene autoridad para confesar pecados. No los tiene. Porque no ha perdonado. Y sin pecado, y sin perdón, y con falta de perdón, Dios no lo escucha. Entonces, quiero que veamos un pequeño ejemplo ya para terminar esta mañana. En Nehemías, no Jeremías con J, sino Nehemías con N de nené. Nehemías, capítulo número 1. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Antes de leerlo, quiero ponerle en el contexto de lo que está pasando. El pueblo de Israel peca contra Dios. Dejan al Señor totalmente, se alejan de Dios. Como consecuencia, Dios permite que el imperio babilónico se los lleve cautivos. Lo primero que se lleva a Babilonia es a las personas más importantes, los nobles, los oficiales, la gente rica, la gente, los príncipes, se los lleva. Y entonces queda durante un buen periodo de tiempo Israel sin líderes. Después de un tiempo, entonces vuelve y se lleva al resto del pueblo, todo el pueblo. Todos se los lleva cautivos. Es como venir una nación acá y llevarnos a todos por allá para otro pueblo, otra nación, a trabajar duro, a vivir por allá para ellos como esclavos. ¿Sí? Eso lo hicieron. Algunos se escaparon, no se dejaron llevar y se quedaron viviendo por allá en el campo, por allá, se aislaron y no se los llevaron. Se conocen como los que quedaron en la dispersión. Sí, porque eso trajo una dispersión. Mucha gente se regó por todas partes. Listo. El tiempo empieza a pasar y más o menos van unos 60 años, o hace unos 60 años que ya se los llevaron cautivos. Y en Babilonia ya las cosas han cambiado, hay otros reyes y hay otras cosas muy, muy diferentes. Y allá en Babilonia hay un hombre trabajando llamado Nehemías. Nehemías es un judío, pero criado en Babilonia, con todo el conocimiento de las leyes babilónicas, pero con todo el conocimiento de la ley de Dios. Sin padres, sin hermanos, solo trabajando allí. Se convierte en un oficial del rey, una persona muy allegada al rey. Vive bien. Un día se encuentra él con unos familiares que venían de Jerusalén. Y entonces le pregunta y le dice: ¿cómo están mis hermanos allá en Jerusalén? Ya los que se quedaron de la dispersión, ya lograron construir, ya lograron, otra vez se están levantando, cuénteme. Y el hermano, los que vienen, los familiares, le dicen: no, estamos muy mal. Hemos tratado miles de veces, pero cada vez que alguien está intentando volver a reconstruir Jerusalén, lo matan. Cada vez que alguien está intentando volver otra vez a la ciudad y unirla, algo le pasa, lo roban, le quitan, lo dañan. Siempre algo pasa, pero no hemos podido. Y nos han robado, nos han abusado, nos han quitado. Bueno, mejor dicho, estamos muy mal. Entonces Nehemías pues se entristece mucho y hace una oración. Y esta es la oración que él hace. 4, Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos
que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Mire, pasa algo, y es que Nehemías hace una oración. Nehemías hace una oración de arrepentimiento. Pero cuando uno ve esta oración, si uno la lee rápido, pues no se da cuenta de muchas cosas. Pero si uno se detiene, se da cuenta de que Nehemías hace algo y dice: Señor, yo confieso los pecados que la casa de Israel y que yo hemos cometido. Te hemos dejado, hemos hecho lo malo. Y la verdad es que Nehemías no ha hecho nada de eso. Nehemías ha sido uno de los mejores judíos que ha habido, trabajando, juicioso. Los malos fueron sus papás, que se pusieron a adorar ídolos, que dejaron al Señor. Él no. Pero Nehemías entiende un principio espiritual, que es el de Levítico 16:20, que es el que le quiero volver a recordar, que es que si usted ha fracasado permanentemente en la vida, si la ruina, si las deudas, si las enfermedades no se han ido de su lado, y aún usted ya conoce de Cristo y como que no despega la aguja, como decimos nosotros, hay una razón para pensar claramente de que hay que confesar pecados pasados, de que hay que empezar a mirar que mis padres pecaron. Pues yo no tengo la culpa, sí, yo no tengo la culpa, pero eso es un principio espiritual que hasta que yo no venga a Cristo y lo confiese, va a seguirme afectando. Es eso. Y Nehemías dice: yo lo confieso, hemos pecado. Y ¿sabe? Nehemías, ¿sabe qué logró con esa confesión? En 52 días, escúcheme, eso es una cifra récord, 52 días hizo lo que en 60 años no habían podido hacer. Reconstruyó el muro de Jerusalén y empezó la reconstrucción de Israel. En 52 días solamente. Eso es una cosa extraordinaria. Y luego duró como unos 2 años estableciendo nuevamente leyes, poniendo los oficiales. Y ese Nehemías se fue para allá. Dios le permitió que el rey le diera un permiso, una licencia como de 2 años, y se fue y estableció nuevamente culto en el templo, y puso servidores, y puso sacerdotes, y puso gente allí a ministrar la presencia de Dios. Vuelvo y le digo, reconstruyó la muralla, tapó esos portillos, ya la ciudad quedó protegida. Hermano, fue una cosa maravillosa. En menos de 2 meses hizo lo que en 60 años no habían logrado los otros. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías confesó los pecados, no solo de él, sino de sus padres, abuelos, bisabuelos y todos para atrás. Mi amado hermano, si esto no le dice a usted nada, pues usted verá. Pero si esto le habla algo, yo le digo en el nombre del Señor: confesemos los pecados de nuestros antepasados. No digamos: ay, pues es que eso a mí no me importa. Si él robó, si él iba al brujo allá, él, esos son problemas de él. No, sí, son problemas de él. Y por eso él se va a condenar o se condenó si no se arrepintió. Y Dios no me va a echar al infierno a mí por los pecados de otro. Pero sí tiene derecho Satanás de venir a afligirme en esta vida hasta que yo no lo confiese y diga: Satanás, te quito el derecho. Ya no, porque yo ya no tengo nada que ver con mi papá ni con mi mamá, nada. Ya yo los perdoné, ya ellos quedaron resueltos esa situación. Ahora yo soy hijo de Dios y mi herencia viene del cielo, no de mi mamá ni de mi papá, que fue borracho, que fue alcohólico, que fue enfermo, lo que sea. Yo ahora soy hijo o hija de Dios. Confiese lo que tenga que confesar delante de Dios. Voy a invitarlo para que se ponga de pie esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, pues ayúdame, trae a la mente las cosas, lo que sea que yo haya podido hacer o practicar, o bueno, como sea. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias por la palabra con la que tú nos hablas nuevamente en este día. Hoy vinimos a este lugar, nos hemos dado cita en este tiempo, porque nuestro anhelo es aprender a vivir la vida cristiana en bendición. Nuestro anhelo es aprender a vivir una vida que sea fructífera, que sea agradable para ti. Y hoy nos damos cuenta de que no lo vamos a lograr si no nos desligamos de aquellas cosas que heredamos, que recibimos, que participamos de ellas en ignorancia, en el desconocimiento de la voluntad de nuestro Dios, que participamos de ellas viviendo como no te agradaba a ti. Pero en esta hora, Señor, nos conectamos con tu presencia y te decimos: Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero honrarte, yo quiero obedecerte. Señor, yo quiero vivir para ti, Padre. Te pido que nos muestres el camino correcto, que nos dirijas, que nos bendigas. Permítenos, Señor, oh Dios,
ser fortalecidos, porque a veces nos quedamos solo aquí en el presente. Y sí, el presente es interesante, es maravilloso, es el ahora, es con lo que contamos, pero amarrados a un pasado desconocido, amarrados a unas maldiciones. Nuestros padres, abuelos trajeron idolatría, ocultismo, hechicería, y eso hizo que este niño, esta niña, este hombre que hoy está aquí haya nacido con enfermedades, con problemas mentales, con problemas espirituales, con problemas de pecados que no se puede desligar de ellos. Señor, por eso en esta mañana te estamos pidiendo a ti que extiendas tu mano de gracia, tu mano de favor, de poder y de misericordia, porque queremos honrarte y obedecerte en verdad, porque queremos servirte y agradarte a ti, Señor Dios. Nos desligamos de toda herencia pecaminosa, nos desligamos de todo pecado pasado y lo confesamos delante de ti y te decimos: Señor, hoy yo viviré para agradarte, hoy yo viviré para servirte y para obedecerte. Hoy yo viviré haciendo lo que te agrada, lo que glorifica tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Ya no somos herederos de nuestros padres. Aunque los amamos y los respetamos, ellos no nos heredaron nada. La herencia la recibimos de ti, Señor. Todo lo que tenemos viene de ti. Todo lo que recibimos viene de ti, Señor. Y me desligo de toda maldición, de toda herencia de pecado, y caminaré en verdad y en testimonio para la gloria de mi Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Alabe a Cristo esta mañana con esos aplausos. Mire, mi amado, es muy importante que usted dedique el tiempo que sea necesario. Abandónese a pedirle al Espíritu Santo. No ponga límites para que el Señor le traiga a la memoria cosas que pudieron haber pasado en su familia y que usted no ha confesado. Usted va a ver cómo va a lograr ese matrimonio, cómo va a lograr esa restauración, cómo va a lograr ese cambio. Todo lo que no habíamos logrado en 20, 30, 40, 50, 60 años de vida, lo logrará usted cuando confiese los pecados. Se va a dar cuenta, hermano, de que esto es poderosísimo. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición y que Dios conceda las peticiones de su corazón por las que usted ha venido a orar, a buscar el rostro de Dios. La invitación, como siempre, es para esta noche a las 7. Tendremos nuestro servicio precioso de alabanza, adoración al Señor y una enseñanza bíblica muy importante. Estamos viendo los ídolos del corazón, aquellas cosas que llegan a ganarnos el corazón y nos afectan muchísimo en nuestra relación con Dios y en la relación con los demás. Así que no se la pierda, porque esta noche será una bendición. Mañana seguimos en ayuno de 9 de la mañana a 11 de la mañana con la ayuda del Señor, y seguimos en bendición. Si traíste una ofrenda, la podrás depositar en el alfolí, y que la paz de Cristo gobierne en sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor les guarde, conceda todas sus peticiones. Gracias por estar conectados con nosotros y que Dios les bendiga. Hola, Dios te bendiga. Somos la iglesia Centro Misionero Bethesda Chaparral, Tolima. Te agradecemos por participar de nuestras reuniones en vivo y te invitamos a compartirlas en tus redes sociales. Síguenos en Facebook como CMB Chaparral y en YouTube como Pastor Braulio Salazar. Comunícate con nosotros al 313-407-6496. Déjanos tu petición de oración. Tu problema, con la ayuda de Dios, tiene solución. Visítanos. Estamos ubicados en la calle 11, número 542, Barrio Versalles.
Bethesda Chaparral te dice que Dios te bendiga, te bendiga.